Buenos días chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos muy bien. Vamos a arrancar hoy con la segunda clase de la unidad número 3, que tiene que ver justamente con la concepción y elección de diseños de investigación, sí, siempre teniendo en cuenta de que no hay mejores o peores diseños de investigación, sino que el mejor diseño de investigación es aquel que mejor se adapta al objeto de estudio, ¿no? Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, no hay mejores. Bueno, la bibliografía vamos a seguir bastante de cerca a Hernández Sampieri. Sí, pobre Collado y pobre Baptista Lucio, que nunca los mencionamos, pero también. Sobre todo el capítulo 7. Bien, ya de esto estuvimos hablando un poco en las clases pasadas, pero ¿qué es lo que vamos a entender por diseño e investigación? Justamente el diseño es la estrategia. ¿Qué es la estrategia? La estrategia es la planificación, digamos. La estrategia es justamente el conjunto de pasos específicos a seguir, ¿sí? Eh, para obtener la información deseada para resolver el problema planteado, ¿no? O sea, es la estrategia de obtención de información, ¿sí? Acá no habla de la estrategia de análisis como parte del diseño, eso lo podemos discutir, porque por ahí la estrategia de análisis, de hecho uno cuando ya sabe un poco de análisis, piensa la estrategia de recolección de datos en función de los análisis que va a hacer, ¿sí? Si uno piensa hacer, qué sé yo, por ejemplo, si es investigación cualitativa y quiere hacer entrevistas, bueno, ya está pensando en qué tipo de análisis de las entrevistas va a hacer, ¿no? Análisis de contenido, etcétera. En cambio, si uno está pensando en alguna forma de medición, bueno, va a pensar si toma medidas repetidas, medidas únicas, etcétera. Obviamente, ¿para qué tenemos un plan, un diseño? Porque tenemos que cumplir ciertos objetivos que tienen que ver justamente con responder a las preguntas de investigación, cumplir los objetivos planteados del estudio y someter las hipótesis a prueba, ¿no? El objetivo es cumplir con los objetivos de la investigación, ¿sí? Y justamente la calidad de la investigación va a depender no del diseño en sí, o sea, si es un diseño, qué sé yo, cuasi experimental o experimental, sino que va a depender de que sea cual sea el diseño que yo planifiqué, esté bien aplicado, ¿sí? Y que justamente haya elegido el diseño correcto para mi problema de investigación. Bien, esto lo hablábamos también un poco en las clases anteriores, ¿no? Los tipos de diseños podemos dividirlos a grandes rasgos, esto no es un consenso único, entre dos, los experimentales y no experimentales, o como yo les decía, los manipulativos y no manipulativos, que yo prefiero eso para no confundir con los experimentos. Vamos a dejar la diferenciación entre experimentales y no experimentales, porque es la que utiliza el autor, y vamos a respetarles. Dentro de los experimentales, ¿sí? Que lo que hay justamente es manipulación de las variables independientes, o sea, el investigador realiza alguna acción en el mundo real que espera tenga un efecto sobre la población objeto de estudio, y vamos a tener los experimentos puros, los cuasi experimentos y los estudios preexperimentales, que ya vamos a ir hablando de todos esos, ¿sí? Pero, o sea, hay tipo de diseño experimentales, puros, cuasi experimentos y preexperimentos. Y de los no experimentales vamos a tener longitudinales y transversales, ¿sí? Los transversales o transeccionales son, digamos, estudios que hacen una investigación de un momento preciso de la realidad dada en un lugar dada. Pueden ser exploratorios descriptivos o causales correlacionales, ¿sí? Y los longitudinales pueden ser de tendencia, de análisis evolutivo de corte y de panel. Ya vamos a ir hablando de esto. Ojo, también pueden ser estudios, todas estas combinaciones pueden existir en todas sus formas posibles, ¿sí? Puedo hacer un estudio experimental, inclusive transversal, un estudio experimental longitudinal. Generalmente, como lo de transversal y longitudinal se aplica a la dimensión temporal del estudio, puede ser aplicable a estudios tanto experimentales como no experimentales. Bueno, los diseños experimentales, para comenzar, que vendrían a ser como los diseños. O sea, de hecho hay manuales enteros de diseños experimentales en psicología, porque esto que yo les decía, existen muchas herramientas estadísticas para analizar tipos de diseño específicos. Ya vamos a hablar un poco. No, en un experimento se manipula intencionalmente, esta es la palabra clave, una o más variables independientes, justamente
para analizar sus efectos en una o más variables dependientes. ¿Sí? Acá la segunda independiente está mal. Dentro de una situación de control para el investigador. ¿Sí? Todas estas cosas son importantes, la manipulación intencional y en control de la situación. Ahora, se manipula una variable. Ya sabemos lo que es una variable dependiente, sabemos lo que es la manipulación. Generalmente es esto, es someter a un grupo de personas a un tratamiento, aplicar algún tipo de intervención, presentar algún tipo de estímulo, etc. ¿Sí? Y los diseños experimentales en realidad son buenos para establecer relaciones causales. ¿Por qué? Por todo lo que veníamos hablando anteriormente. Al tener yo todas las otras posibles fuentes de variación controladas, me puedo asegurar de que mi manipulación es la antecesora causal de la variación en la variable dependiente, ¿no? Pero justamente deben cumplir ciertos requisitos para hablar de un diseño experimental y muchas veces no es posible llevar adelante una investigación experimental porque yo no puedo manipular, por ejemplo. Si yo quiero ver el efecto del maltrato infantil en la adolescencia, yo no puedo maltratar niños porque está muy mal, de todos puntos vistos, entonces no puedo hacer un experimento respecto de eso. Entonces las asociaciones entre maltrato infantil y las consecuencias posteriores son más que nada correlacionales y especulativas. Y nuevamente ahí nos viene a mano la utilidad de utilizar modelos animales, como por ejemplo ratas, etc. ¿Sí? Hay muchos experimentos de maternaje en ratas que están sumamente interesantes. Entonces tenés madres que cuidan, madres que no cuidan, y ves después qué es lo que pasa con esas ratas cuando se vuelven adultas, etc. Y ahí sí lo puedo manipular experimentalmente. Bien, entonces, los requisitos, como dijimos, la primera es la manipulación intencional de las variables independientes. Señalo intencional porque cuando sucede algo por azar que genera, digamos, una manipulación o que no es con el objetivo de medir su resultado, yo después puedo medirlo, puedo hacer un cuasi experimento, pero no es un experimento, ¿sí? Es necesario que la manipulación esté pensada con el sentido de mover la dependiente. Bueno, hay que medir el efecto de XY, si XY la vamos a llamar a la independiente sobre YY, ¿sí? O sea, X van a ser las independientes y van a ser las dependientes, ¿no? Y hay que medir justamente, como decíamos, la dependiente con algún método que sea válido y confiable, y a la vez tenemos que lograr el control de la situación para lograr la validez interna, que ya vamos a hablar un poco más ahí en lo que sigue el cuadro, ¿no? Bien, justamente con este término de manipulación queremos hablar de asignar diferentes valores, hacer variar. También se puede variar no solamente el valor, la cantidad, sino también se puede variar la modalidad de la variable dependiente. Por ejemplo, el ejemplo típico es, yo te puedo dar un medicamento inyectable o en pastilla. El medicamento es el mismo, pero como la modalidad de administración es distinta, se puede esperar que tengan efectos distintos. ¿Sí? El mínimo grado de manipulación que yo puedo tener una variable, ya lo dijimos 1000 veces, es pertenencia, no pertenencia, presencia, ausencia. A unos les doy el tratamiento y a otros no. Esta manipulación nuevamente tiene que estar definida operacionalmente, justamente esto va a ser objetivable el conocimiento científico, y muchas veces es necesario evaluarla antes de utilizarla, ¿sí? Inclusive muchas tesinas de grado pueden terminar con simplemente el planteo de que una manipulación es eficiente. Eso es un paper, o sea, un trabajo científico metodológico, se conocen como papers metodológicos, y son sumamente válidos. Por ejemplo, yo quiero ver si la gente, qué sé yo, que está calmada y versus la que está estresada, tienen un desempeño distinto en una prueba de memoria. Entonces lo que voy a hacer es, al grupo estresado lo voy a estresar y al grupo calmado lo voy a calmar. Entonces a uno le pongo una musiquita relajante, le hago una técnica de respiración, y al otro, por ejemplo, una de las técnicas que se utiliza es meter la mano en agua fría para que entonces yo a veces lo que tengo que hacer antes de mostrar la relación entre el estrés y la prueba de recuperación de memoria, tengo que mostrar que mi grupo estresado estaba estresado y que mi grupo tranquilo estaba tranquilo. Entonces por ahí tengo que meter una prueba donde mida estrés después de someterlos al estímulo estresante.
Y a veces, si no existe ya algo estandarizado para generar esos estados, que ya alguien lo haya medido, yo tengo que desarrollar una herramienta para probar que mi manipulación es efectiva. Esto es fundamental. E insisto, una tesina de grado está bien con que presente un tipo de cuestión así. Y la validez interna y la validez externa son dos conceptos muy importantes dentro de lo que es metodología científica y hacen referencia a el grado de confianza que yo puedo tener en mis resultados en la interpretación de los mismos. Uno, la validez interna tiene que ver justamente con la confianza respecto a mis propios resultados dentro del contexto experimental y tiene que ver con todos los procedimientos experimentales del experimento propiamente dicho, ¿no? De la investigación. Hay un montón de fuentes de invalidez, o sea, cuando yo no tengo confianza porque tuve algún tipo de problema, porque hay algún problema de diseño, de aplicación o de las herramientas, yo no voy a estar seguro si lo que hice, si el resultado que yo obtuve se debió a mi manipulación o si se debió a algún otro factor. Entre las fuentes de invalidez interna, Zampieri nombra y describe, después estudienlas, esto es importante, la historia, la moderación, el instrumento de medición, el ambiente experimental, la administración y pruebas, la instrumentación, la regresión a la media, la selección, la mortalidad, la difusión de los tratamientos, la compensación y la conducta del experimentador. Para agarrar cualquier caso, por ejemplo, la instrumentación. La instrumentación tiene que ver cómo yo llevo adelante específicamente, si, qué sé yo, tengo que hacer pruebas de inteligencia, entonces ¿qué voy a citar a todas las personas en el mismo horario? Las voy a tener esperando afuera. El que estuvo 2 horas esperando y entra, después de 2 horas de espera en la sala de espera, comparado con el que vino primero y no tuvo que esperar. Esa demora en la espera no puede influir en los resultados. O por ejemplo, el investigador puede ser que tenga un investigador inexperto, entonces hasta Villet tome mal los tiempos de reacción en los test de inteligencia. El instrumento puede no ser confiable, el ambiente, si no estoy en un ambiente experimental tranquilo donde la gente pueda sentirse cómoda, si hago entrevistas, qué sé yo, estoy hablando de abuso sexual, estoy entrevistando así cualitativamente a personas víctimas en un ambiente que no es tranquilo, donde entra y sale gente, en un hospital, por ejemplo, y bueno, son todas fuentes que invalidan de invalidez externa. Por ahí lo importante es la regresión a la media, que es que siempre cuando tengo puntajes muy altos tienden a volver a la media. Eso léanlo en Zampieri y es todo bastante claro. Si hay alguna duda, después lo charlamos. Y la otra gran problema que me puede generar la validez interna es la falta de equivalencia entre los grupos. Pero esto es uno de los requisitos, esto está mal en el cuadro, chicos. La equivalencia de los grupos es un requisito de los experimentos. No, es verdad, tenés razón. Está bien, déjalo. Sí, es una fuente de invalidez interna. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un grupo experimental y un grupo control, pero no son equivalentes, o sea, no son iguales respecto a algún tipo de característica que es relevante para el estudio. Por ejemplo, en un grupo pongo todos, estoy haciendo un estudio con alumnos, y en un grupo pongo todos los alumnos, que no deben materias, y en otro grupo pongo todos los alumnos que deben materias. Y qué sé yo, si el hecho de ver materias no puede influir en su estado emocional, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los grupos tendrían que estar conformados homogéneamente para poder ser equiparables. Esto ya lo venimos trabajando. Entonces acá hay que ir hacia la aleatorización, que ahí vamos a ver justamente que es uno de los requisitos de los experimentos puros. Y si no podemos aleatorizar, otra forma es el emparejamiento. Yo creo que esto ya hablamos, pero cuando tengo alguna característica específica que puede ser relevante, por ejemplo, el número de hombres y mujeres, la edad, si son niños, si tengo grupos de niños de 8 a 12 años, por ejemplo, ahora yo estoy supervisando un trabajo con niños de 8 a 12 años, entonces lo que hicieron, bueno, de la muestra agarramos tantos niños de 8, tantos niños, o sea, si tengo 5 niños de 8, 3 nenas de 8 y 2 nenes de 8, del grupo experimental agarro 5 del control, ¿sí? 3 nenas, 2 nenes, si tengo, ¿cuántos tengo de 9? Si tengo 3 de 9, 3 de 9, así. Bien, los tipos de diseños experimentales. Bien,
Primero vamos a hablar entonces del experimento puro y de ahí vamos a ver qué es lo que le faltan a todos los demás, ¿sí? Justamente, el primer requisito que tiene que cumplir es que tenga al menos dos grupos de comparación y que estos grupos de comparación sean equivalentes, ¿sí? O sea, es todo lo que dijimos antes. Tiene que haber manipulación de la dependiente, tiene que haber una medida de la manipulación de la independiente, una medida válida de la dependiente, pero además tiene que haber al menos dos grupos y estos grupos deben haber sido asignados aleatoriamente, ¿sí? La equivalencia de grupos es fundamental para hablar de un experimento puro. Tiene que haber manipulación y equivalencia inicial de los grupos. El diseño más básico de los experimentos puros es el de prueba y grupo control, ¿sí? Yo hago un tratamiento, le doy un fármaco a un grupo y al otro grupo, me fijo cómo evolucionan y después les tomo un test, ¿sí? Ese es el más básico. El problema que yo puedo tener de validez interna tiene que ver con que al tener un solo grupo de comparación, ¿sí? Yo no puedo controlar por otras variables y además al no tener una medida inicial, si bien yo me aseguro la equivalencia de los grupos por la asignación aleatoria, yo no estoy seguro de cuál es el estado inicial de la situación y si hubo realmente un cambio en función del tratamiento. ¿Cómo soluciono esto? Con un grupo, con un experimento de preprueba, postprueba y grupo control. Es exactamente lo mismo. Lo que yo agrego una preprueba. Antes del tratamiento tomo una línea de base, una medida del estado de situación de esos dos grupos, ¿sí? Que si yo estoy tomando una medicación para la presión arterial, les tomo de la presión arterial al grupo, después les hago el tratamiento y después les vuelvo a tomar la presión arterial, ¿no? Uno le hice el tratamiento y el otro le hice el control. Recuerden que el grupo control se hacen todas las mismas cosas que en el experimental sin el objeto, sin la cosa que yo quiero manipular. Por ejemplo, si es una pastilla, a uno se les da la pastilla real y a la otra se le da una pastilla placebo que no tenga nada, pero el acto de medicar tiene que estar. Después, como yo les decía, hay diseños experimentales ya prehechos, hay más, está el cuadrado latino, etc., que está pensado para ya determinados tipos de análisis, como los 4 grupos de Solomon, que es una sofisticación del anterior, en donde yo puedo tener un efecto de la preprueba. Por ejemplo, si es un test de inteligencia, el haber tomado un test de inteligencia primero puede influir en los resultados del segundo test de inteligencia, por ejemplo. Entonces yo lo que voy a hacer es, a un grupo le tomo preprueba, al otro grupo le tomo postprueba, a uno le tomo preprueba, o sea, tomo a un grupo, tengo 4 grupos, 2 controles y 2 experimentales. A uno le tomo preprueba, al otro postprueba, a uno preprueba, al otro postprueba. Entonces tengo los efectos de las 4 cosas por separado, ¿sí? Después tengo las series cronológicas múltiples, que justamente es un poco la misma idea de preprueba, postprueba, pero es en donde yo tomo varias mediciones u observaciones sobre una variable, ¿sí? Y estos estudios de series cronológicas múltiples, fíjense que dice, se efectúan varias observaciones o mediciones sobre una variable o más, o más variables, sea o no experimental. O sea, yo puedo hacer un estudio, un preexperimento o un cuasi experimento con series cronológicas múltiples, ¿sí? Es un diseño cuasi experimental de series cronológicas. ¿Cómo sería esto? Bueno, justamente yo puedo tener un grupo de pacientes autistas que están concurriendo a PADEA, que es una institución, por ejemplo, y puedo tomarles medidas cada 6 meses. Y en realidad no es un experimento porque yo no asigné aleatoriamente, no estoy comparando ni nada. En sí es un preexperimento. Pero bueno, sigo haciendo una serie cronológica múltiple. Dentro de las series cronológicas múltiples, dentro de un diseño experimental, tiene que cumplir con todos los requisitos que dijimos. Y los diseños factoriales es lo mismo de lo que estamos hablando, pero donde yo ya tengo más de una dependiente. Entonces voy a tener diferentes grupos y voy a cruzar justamente el efecto de cada factor en los diferentes grupos. Recuerden que incluir un factor dentro de un diseño experimental implica poner otro grupo más. Entonces poner otro grupo más implica más sujetos implica más trabajo significa más plata.
¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la medicación y yo quiero saber también si la dosis de 50 o de 100 miligramos es más efectiva, y entonces yo tengo que tener uno al que no le dé medicación, otro al que le dé 50 y otro al que le dé 100. Entonces, cada nivel de la variable independiente me suma un grupo. Cada grupo son 20, 30, 50, 100, depende qué tipo de diseño de investigación, cuántas unidades más de análisis, ¿sí? cuántos sujetos experimentales. Bien, eso sería como el experimento. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo no tengo grupo control? Bueno, ya estoy en lo que se llama un preexperimento, que también, ven, por eso es confuso el diseño experimental, no experimental, pero sí es un preexperimento donde solo hay un grupo y por lo tanto hay un grado mínimo de control, porque yo no tengo justamente el grupo control. No sé si esto, yo sé que puedo medir y captar un efecto, pero no sé a qué se debe este efecto del todo porque no tengo otro grupo al comparar en donde le hayan pasado las mismas cosas, menos el tratamiento, y a ver qué pasaba en ese caso. Entonces es vulnerable a fallas de validez interna. Los diseños típicos de preexperimento son los estudios de caso, que pueden ser con un caso o con grupos de casos, o sea, estudio de casos. Generalmente lo van a escuchar como estudio de casos. ¿Qué es este, por ejemplo? Yo le decía, los chicos autistas que van a APADEA. Bueno, yo los puedo hacer un seguimiento, ¿sí? O puedo hacer justamente un tratamiento y después mido qué pasa después del tratamiento. Este es un estudio de casos con una medición. O puedo hacer preprueba, postprueba en un solo grupo, ¿sí? Bien. Bueno. Y después ahí me quedé pensando porque en realidad tampoco sería del todo un preexperimento, sería un diseño cuasi experimental lo que yo dije, porque el grupo ya estaba formado. Tendría que randomizar la selección de individuos, o sea, la randomización de los grupos, del grupo dentro del preexperimento tiene que estar. Es una de las requisitos. Si no es un diseño justamente cuasi experimental, entonces sería, el preexperimento es cuando los experimentos no cumplen con el requisito de tener un grupo control. Ahora, los cuasi experimentos son cuando los experimentos no cumplen con el requisito de tener equivalencia inicial entre los grupos, o sea que no fue randomizado. Los grupos están conformados antes de los experimentos, son grupos internos. Entonces, por ejemplo, cuando agarro cursos en una escuela, etc. O, por ejemplo, existe una catástrofe natural y se rompe un pueblo y el de al lado no, ahí tengo un experimento natural, ¿sí? Le decimos experimento natural, pero realmente es un cuasi experimento. Tengo los dos grupos, pero están intactos. Bien, entonces ya hablamos de la validez interna y ahora, ¿qué es la validez externa? ¿Sí? La validez interna es que al estar bien hecho el estudio, yo de alguna manera tengo confianza en sus resultados. Ahora, ¿qué confianza puedo tener yo respecto de las conclusiones que yo saco de mi estudio con respecto al resto de la población, ¿no? La posibilidad de generalizar los resultados de un experimento, situaciones experimentales, a otras personas o población. O sea, si yo hago un experimento muy controlado, meto un montón de personas en un lugar, les pongo estímulos específicos, bla bla bla, es una situación muy artificial. Recuerden esta idea de que en los experimentos lo que pasa es la creación de una realidad, ¿no? Y la causa aparece justamente, yo genero las condiciones para que la causa aparezca, para que las consecuencias aparezcan en realidad, ¿no? El fenómeno aparezca generando esas condiciones que las voy a llamar causas, pero dentro de un ambiente controlado. El ambiente del mundo externo no es un ambiente controlado, va a depender de un montón de otras variables. Entonces este es el problema de, yo lo llamo, este es un gráfico que a mí me sirve para entenderlo, como que por un lado es un continuo entre las dos dimensiones, entre las dimensiones de validez externa y validez interna, donde por un lado están los experimentos con el máximo control y por el otro la observación de campo, ¿sí? Que la observación de campo va a ser más válida externamente, pero yo tengo menos control, mientras que en los experimentos yo tengo más control, pero son mis resultados menos generalizables. ¿Qué es lo correcto? Bueno, depende de los objetivos de investigación y todo también es un compromiso entre los recursos que yo tengo para llevar adelante el estudio y
la aplicación que yo quiero hacer del estudio. Bien, acá nuevamente hay una lista, como Sampieri pone este mismo cuadro de fuentes de amenaza de la validez externa. Están las fuentes de amenaza de la validez interna, ambos son importantes. Pero bueno, solamente para hablar de algunos, los efectos reactivos de los tratamientos, o el famoso efecto Hawthorne, que es la artificialidad de las condiciones que puede hacer que el contexto experimental resulte atípico respecto a la manera en que se aplica regularmente el tratamiento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo voy a una sesión de psicoterapia común y corriente en un consultorio que puede estar en un conjunto de consultorios médicos, si yo voy a una sesión de psicoterapia experimental y tengo que ir a una universidad, y en la universidad hay un laboratorio y me están poniendo aparatos y me toman medidas fisiológicas, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que pasa es que no son las condiciones en las del tratamiento. Acá también juega el hecho de que la persona vaya a una universidad, que tiene todo un significado, que lo conecten a aparatos, etcétera, ¿sí? Por decir alguna cosa, ¿sí? Cualquiera de todos estos son problemas. Léanlos, no trae grandes problemas. Bien, esto es lo que yo les decía antes, ¿no? En un experimento se construye una realidad, en cambio en un estudio no experimental, bueno, eso sería, digamos, todo lo que terminamos con lo que son los diseños experimentales. Vamos a los diseños no experimentales, ¿no? A esta parte de acá abajo del cuadro, ¿no? Bien. Esta frase que a mí me gusta, dice: en un experimento se construye una realidad, en cambio en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. No se tiene el control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas porque ya sucedieron al igual que sus efectos. Para hacer un libro de metodología es poesía eso, chicos. ¿No saben lo que es? Sí, saben lo que son. Son pesados los libros de metodología. Pero es interesante. Si entendemos esto, ya está, ya entendimos. Entonces, lo que va a pasar es que los individuos ya pertenecían a un grupo o nivel determinado de la variable dependiente, ¿sí? Justamente por autoselección. Esto ya lo vimos cuando vimos uno de los capítulos de Ruiz, ¿me acuerdo? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si voy a comparar estudiantes universitarios con estudiantes terciarios, bueno, yo elegí ir a la universidad, digamos, o al terciario, y son grupos que ya se conformaron independientemente del investigador, ¿no? Y eso es con respecto al criterio que tiene que ver con la selección de los grupos, que los grupos justamente no van a ser, nunca van a ser experimentales porque no puedo conformar grupos aleatoriamente, no puedo asegurar equivalencia entre los grupos y asimismo en gran parte no puedo manipular las variables independientes, ¿sí? Así que justamente es muy útil cuando no podemos, por ejemplo esto que les decíamos antes, ¿no? Yo quiero ver los efectos del maltrato infantil en la adolescencia. No puedo maltratar chicos, pero puedo recuperar historias de personas que fueron maltratadas. Bien, en función de su dimensión temporal van a haber estudios longitudinales y estudios transversales. Los estudios longitudinales son aquellos que siguen un desarrollo, que toman varias medidas a lo largo del tiempo, que observan un fenómeno cómo evoluciona o cambia a lo largo del tiempo, ¿sí? Existe un estudio que hace 70 años que están dando, que es el estudio de Harvard, que es el estudio longitudinal sobre felicidad, que es el estudio longitudinal más grande que hay en la historia hasta ahora, y que está lo que pasa es que bueno, ahí tenemos un montón. Después ese véanlo, lo podemos mirar, yo por ahí puedo buscar el link de una charla TED. El problema es el criterio de autoselección. Son todos alumnos de Harvard, o sea, egresados de Harvard que siguieron durante, creo que van 70 años. Harvard es una de las mejores universidades del mundo, es privada, o sea, tenés que ser un bocho, tener plata y vivir en Estados Unidos. Pero bueno, igual aporta un montón de información.
de ese grupo de personas. Después lo vamos a ver. Y los transversales es donde yo en realidad tomo una sola medición. Generalmente la idea es tomo una foto. Yo puse la torta porque imagínense que toda la torta es lo que es el tiempo que transcurre un fenómeno. Y yo agarro un pedazo de la torta y con ese pedazo de la torta tengo que sacar conclusiones sobre toda la torta. Si la torta es homogénea, bueno, está todo bien, pero no necesariamente lo tiene que ser. Bien. Dentro de los transversales, ¿sí? O estos estudios que son fotos, son justamente investigaciones que recopilan datos en un momento único, en las cuales se pretende describir variables o analizar su incidencia directa en un momento dado. O sea, ¿por qué directa también y por qué es importante que es directa? Porque es algo que pasa aquí ahora o en estos instantes. Yo no puedo, por ejemplo, si es una intervención, una técnica de relajación, voy a un curso que los chicos están muy nerviosos por un parcial, alguna técnica de relajación, rinden el examen, y después le pregunto, bueno, ¿cómo le fue? ¿Qué sé yo? Yo no puedo después no puedo decir que esta técnica de relajación va a servir en futuros exámenes para que los chicos se relajen, que va a generar más relajación a largo plazo o que nada, que los chicos las utilizan cuando están nerviosos en otros contextos. ¿Por qué? Porque yo sé lo que pasó ahí nada más. Bien, ¿qué tipos vamos a tener? Vamos a tener exploratorios, ¿sí? Que justamente la idea es comenzar a conocer una variable en un momento, situación específica. Pueden ser justamente también observacionales, o sea, la técnica que yo puedo utilizar una entrevista, puedo utilizar una encuesta, puedo utilizar un cuestionario, lo que sea. Pero sería, por ejemplo, un exploratorio, por ejemplo, nada, cualquier estudio exploratorio que se les ocurra. Yo quiero saber si la gente que... No, bueno, sigamos con este ejemplo del maltrato infantil y todo lo demás. Bueno, yo puedo querer saber esta idea de que el maltrato infantil trae consecuencias en la vida adulta. Yo puedo seleccionar un grupo de pacientes adultos y entrevistarlos y preguntarles cuántos de ellos, digamos, si tuvieron situaciones de maltrato, qué sé yo, y ver si existe una relación entre el maltrato, entre las personas que tienen patología actuales y sus historias de maltrato. No es el mejor ejemplo, pero bueno, sí. Los descriptivos indagan de la incidencia de las modales. Claro, es malo porque justamente ni siquiera es exploratorio, es descriptivo el ejemplo que dije. Olvídense el ejemplo anterior. No se me ocurre en este momento el exploratorio, ya se me va a ocurrir. Los descriptivos justamente indagan la incidencia de una modalidad o nivel o categoría de una variable en una población. ¿Sí? Los correlacionales causales son justamente aquellos que describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento dado y se limitan a establecer relaciones entre variables independientes y dependientes sin precisar ni pretender sentido causal. Y sobre todo esto también porque al ser que se toman en un momento, es como una foto que yo tomo del momento, no puedo establecer tampoco un sentido causal. Pero a nivel discursivo, a nivel discursivo se puede tratar de establecer relaciones ya, ¿no? Y acá me parece interesante que justamente en todos estos estudios de tipo transversales se puede, por eso cuando empecé el ejemplo y después me puse a pensar, dije que estaba medio mal, porque se pueden utilizar para reconstruir relaciones causales a partir de las dependientes, retrospectivos. Estos son tipos de estudios retrospectivos, que este es el ejemplo que yo les decía en realidad. Yo tengo pacientes que hoy por hoy tienen una patología de salud mental y me fijo para atrás cuántos de ellos tuvieron situaciones de maltrato infantil. Entonces yo reconstruyo relaciones causales a partir de la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Tener patología actual. ¿Sí? Otra cosa que puedo hacer es reconstruir relaciones causales a partir de las independientes, que son prospectivos. ¿Qué es esto? Hubo un terremoto, ¿sí? Yo sé que hubo un terremoto y me fijo qué pasó y hubo dos poblaciones, un poblado que se vino en ruinas y el otro que no.
o el poblado viene en ruinas nomás. Me fijo qué pasó, entrevisto a las personas después de que fue el terremoto. Yo reconstruyo las relaciones causales, sucedió el fenómeno y yo me fijo qué pasó. Prospectivo. De la intervención, que no es una intervención, digamos, de la acción de la dependiente, ¿sí? De la ocurrencia de la dependiente, hacia adelante me fijo. Y la otra puedo hacer justamente reconstruir las relaciones causales sobre la base de la variabilidad de ambas, ¿sí? Que acá ya estoy pensando en estudios de causalidad múltiple, en donde justamente es un poco qué fue antes el huevo de la gallina, ¿no? Entonces es como, yo puedo entender que ambas variables ambas van relacionándose entre sí, tanto en el antes como en el después. Y finalmente, y fíjense que aunque dan una dimensión temporal y dan una explicación causal, son no experimentales, primero, y son transversales. Entonces, en realidad, no son causales. No pueden, con respecto a, si bien el tipo de diseño puede ser causal, el alcance no es causal, porque no puedo establecer causalidad a través de la foto de un solo instante en una situación que además no es controlada, ¿sí? Pero son muy importantes y muy interesantes, y la gran mayoría de los estudios en ciencias sociales, digamos, de índole cuantitativo, son de este tipo, ¿sí? Transversales, correlacionales causales, ¿sí? Ya sean prospectivos o retrospectivos, ¿sí? La gran mayoría de estudios son de esta índole. Y después tenemos las encuestas de opinión, que quiero captar la foto de opinión respecto de un tema que puede llegar a ser relevante socialmente. Como por ejemplo, si se llama una encuesta es ¿cuántos de ustedes quisieran volver a la presencialidad en educación? O sea, simplemente como, ¿quieren volver a la presencialidad? Si no, ¿cuántos? Y ya está. Tengo una encuesta. Bien. Los diseños longitudinales justamente recaban información en diferentes puntos del tiempo para realizar justamente inferencias respecto de la evolución del problema de investigación, tanto de las causas como de los efectos. Pues yo, al ir midiendo el tiempo, puedo pensar esto como causa, esto como efecto, pero este efecto puede ser causa de lo siguiente porque yo lo voy siguiendo. Podemos hablar de tres grandes tipos de diseños longitudinales, que van a ser los de tendencia, los de evolución de grupos o corte, estos son muy conocidos también, el estudio que yo les decía de Harvard es de corte, y los estudios de panel, ¿sí? Los datos de panel son muy utilizados por los economistas también. Bien. Los de tendencia analizan cambios a lo largo del tiempo y se centran en la población. Los individuos cambian, pero la población no. El estudio que nosotros estamos haciendo sobre el consumo de drogas, donde tomamos la misma encuesta sobre el consumo de sustancias en las escuelas secundarias, es un tipo de estudio de tendencia. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos siempre a los alumnos de tales escuelas del último año. Entonces no son siempre los mismos alumnos, pero la población, que son los estudiantes de esas escuelas, son siempre la misma. Y yo voy viendo cómo cambia la tendencia de consumo, digamos, las características del consumo de sustancias en adolescentes a lo largo del tiempo. Es un estudio longitudinal de tendencia. Bien. Ahora yo puedo centrarme en un grupo específico, ¿sí? A esto los voy a llamar estudios de corte. Se evalúan cambios a lo largo del tiempo en sus poblaciones o en subpoblaciones, o grupos específicos, ¿sí? Entonces se van a tomar como universo a los sobrevivientes de la población y se van a muestrear individuos de la corte. A ver, ¿qué significa? Yo quiero nacidos en 1997. Entonces agarro los nacidos en 1997. El universo son todos los nacidos en 1997 y justamente va a haber mortalidad. Y a medida que vayan muriendo, los sobrevivientes van a ser el universo, los sobrevivientes van a ser la población. Yo de esos voy a seleccionar muestras de esa corte, pero mis individuos van a ser siempre los mismos, no van a cambiar. No va a haber
entrada y salida de individuos dentro de esa corte que yo definí de antemano. ¿Sí? Por ejemplo, egresados, qué sé yo, los primeros egresados de psicología de la UNISAL. Yo puedo seguirlos a lo largo del tiempo y ver qué pasa. Bueno, ¿qué pasa con eso? Etcétera. Eso es un estudio de corte. Pero no puedo, por ahí no sigo a todos, sorteo y un año entrevisto a unos, otro año entrevisto a otro. ¿Por qué? Porque el universo es la población. Y mi centro de investigación es el grupo, la corte, ¿sí? No la población, que es de tendencia. Y si mi centro de investigación justamente es el individuo, vamos a un estudio de panel. El individuo en el sentido de que tomo una población o grupo y esta población o grupo que yo definí al principio, sigo siempre a las mismas personas. En uno es evoluciono, o sea, miro la evolución de una población donde voy cambiando los individuos, miro la evolución de un grupo específico donde voy sorteando los individuos, o selecciono un grupo específico de individuos y voy siguiendo esa evolución a lo largo del tiempo, que esos van a ser los datos de panel. Y esto que ya hablábamos también en la clase pasada, el tema del estudio de caso, que Sampierre lo pone después como aparte, pero ya los vimos cuando vimos los diseños experimentales. Acá los pusimos como estudios de casos. El estudio de caso en singular justamente es cuando hay un solo caso. Son estudios que se utilizan en los procesos de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta, y lo que tienen es que analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis o desarrollar una teoría, ¿sí? En ocasiones se utilizan la experimentación, que son estudios preexperimentales, como mostramos antes, y en ocasiones son longitudinales o también puede ser transversal. Entonces, esto que yo les decía, puede ser entonces un estudio preexperimental, de caso, longitudinal, por ejemplo. Entonces, ¿y la unidad holística qué va a ser? Puede ser un individuo, puede ser una familia, una comunidad, un objeto, un hecho histórico, etc. Creo que hasta acá llegamos con las diapositivas de hoy. Bueno, prepárense para el parcial. Recuerden que todo esto entra en el parcial. La validez interna, validez externa va a entrar. Y alguna preguntita del Culican, que no lo desarrollamos en clase porque es muy largo, como todos ustedes saben, y estaríamos 2 o 3 clases, va a haber. Bueno chicos, espero que tengan muy buena semana. Cualquier consulta que tengan, recuerden utilizar el foro y nos vemos en 20 días. La clase que viene es el examen, la siguiente es el recuperatorio, y la siguiente volvemos a tener clases. Recuerden de presentarse al examen. Si no se pueden presentar al examen para tener posibilidad de recuperatorio, van a tener que presentar certificado y todo lo demás. Pero bueno, esperemos de que todo fluya de la mejor manera posible. Abrazo chicos, gracias por su atención y nos estamos viendo.